Buenas tardes, hermanas, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más en un episodio de Mujeres Fortaleciéndose en el Señor. Espero que el día de hoy esta porción de la escritura que voy a compartir pueda ser de mucha bendición a tu vida. Quiero pedirte por favor que me acompañes en una oración. Señor Dios, te doy gracias por la oportunidad de estar aquí con mis hermanas en Cristo, compartiendo este mensaje de tu palabra, un mensaje de gran cambio en la vida de una persona, Señor, que solo pudo ser hecho por ti. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia que muestras a cada una de nosotras. En el nombre de Jesús. Amén. Hermana, quiero hablarte en este día de una mujer con la que yo me identifico. Me identifico porque pasé por una situación no tan grave como la de ella, pero una situación difícil. Entonces yo quiero hablarte de esta mujer, que es una mujer anónima en la Biblia. No se nos dice su nombre, solamente se nos dice su gran necesidad. Era una mujer que tenía 12 años de sufrimiento, 12 años de soledad, 12 años de debilidad, 12 años de temor, 12 años de vergüenza, 12 años de desesperanza, 12 años de desilusión, 12 años de pobreza. Quiero hablarte de la mujer que padecía de flujo de sangre. Su historia la podemos encontrar en 3 de los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas. Solamente Juan es quien no nos habla de ella, pero voy a basarme en esta enseñanza en el evangelio de Mateo. Vamos allá. Mateo capítulo 5. Dice la palabra de Dios en el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Quiero hablarte de esta mujer, hermana, esta mujer que estaba con una gran necesidad. Dice la palabra de Dios que, como te comenté, tenía 12 años sufriendo una enfermedad. Tenía un flujo de sangre. No sé yo qué enfermedad sea la que provoque un flujo de sangre por tanto tiempo sin acabar con tu vida en tanto tiempo. Porque como te dije, yo experimenté una situación similar, pero mi vida se estaba yendo en pocos días. Entonces, esta mujer padeció por 12 años esta enfermedad. Esta enfermedad, hermana, era una enfermedad muy dura, una enfermedad muy difícil que la afectaba en todas las áreas de su vida. Ella se afectaba físicamente porque perder la sangre es perder la vida, es debilitarse. Cuando la hemoglobina desciende en sus niveles, te sientes muy débil, llegas al momento hasta que ya no puedes ni caminar, no puedes ni pensar bien, a veces hasta la vista se te nubla. Es una debilidad extrema. Ella pasó por esta situación, tuvo afectación física, pero también tuvo afectación emocional. Como mujeres, cuando las cosas, las hormonas no están en el equilibrio adecuado, nos sentimos inestables. Pues si ella se sentía tan mal físicamente, también pudo ser emocionalmente, hormonalmente. Ella no estaba bien. También la Biblia nos relata que económicamente ella se gastó. Pienso que ella era una mujer acomodada, tenía los recursos suficientes para pagar médicos. Los médicos de aquel tiempo pues no tenían el conocimiento que tienen los médicos del siglo XX,
pero igual como una profesión, como un conocimiento extra que ellos tenían, pues se cobraba por sus servicios y ella pagó mucho tiempo por sus servicios hasta que dice que ya no se dio cuenta que no mejoraba, antes le iba peor. Y no solamente eso, sino que gastó todo lo que tenía. Sí, tal vez su familia gastó sus recursos, vendió sus propiedades para que ella pudiera estar bien y no mejoró. Dice que nada había aprovechado, antes le iba peor. En lugar de mejorar, ella iba empeorando. No solamente ella estaba afectada físicamente, emocionalmente, económicamente, sino también espiritualmente. ¿Por qué? Porque esta enfermedad precisamente delante de la ley que seguían los judíos, esta enfermedad era asociada con el pecado y se le consideraba a la persona como impura y tenía que ser apartada. Veamos en Levítico 15. Levítico 15 nos hablan de las ceremonias y todo lo que se relataba en la ley judía. Nos habla de las impurezas físicas. Levítico 15 del 19 al 30. Dice así: cuando una mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, fíjense, aquí nos está hablando de la menstruación, 7 días. Pero luego dice versículo 27, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y luego nos habla de cómo puede purificarse para poderse presentar en la sinagoga, en el templo, cuando ya fuera limpia. Pero esta mujer, ese flujo de sangre pasó de un simple menstruo, continuó, pasaron los meses, pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años. Llevaba 12 años así, 12 años declarada inmunda, 12 años apartada. Ella no podía ir a la sinagoga a oír la palabra de Dios. Ella no podía tener una relación, de ir a un templo a adorar a Dios, porque era inmunda. Ella no tenía vida social, no podía relacionarse con amigas, no podía salir al mercado, no podía salir al agua, no podía salir para nada. Ella tenía que estar recluida como si estuviera presa en su misma casa. No era precisamente expulsada como los leprosos, pero sí era totalmente aislada. Si tenía un esposo, no podía tener comunión matrimonial. Ella era considerada inmunda. Entonces, por eso ella era una persona bastante necesitada. ¿Te la imaginas, hermana? Si nosotros estuviéramos en una situación así, era una situación bastante decadente, es una situación bastante necesitada, es una situación de suma fragileza. Hermanas, ¿qué pasó con esta mujer? Después de 12 años de estar sufriendo, de estar esperando tal vez la muerte que llegara a su vida, porque ya no sentía esperanza, porque ya no sentía necesidad. Ella se dio cuenta que no había recursos humanos que la pudieran sanar.
ella se dio cuenta que los doctores no la pudieron sanar. Ya no confió en su dinero, ya no lo tenía. Ya no confió en los médicos, nada habían podido hacer por ella. Pero sin embargo, ella conservaba su fe. Dice la palabra de Dios que ella oyó del Mesías. Veamos, dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, ella oyó de Jesús, los milagros. Viene un profeta, dicen que es el Mesías, será el ungido de Dios, ha hecho muchos milagros. En ese pasaje acababa de sanar al endemoniado gadareno. Ese endemoniado que una legión de demonios estaba en él, y que después de que lo sanaron, dice la palabra de Dios, que esos demonios se fueron a los puercos, y muchos puercos, como 120 puercos creo, fueron despeñados. Eso fue algo grandioso, fue algo sorprendente, y la gente lo relataba, la gente lo hablaba, y ella oyó de Jesús. Ese Mesías, ese profeta que anda por aquí, él puede hacer algo conmigo. Recordó las historias de antaño, los milagros del Antiguo Testamento, cuando el profeta Eliseo sanó a Naamán. Pudo recordar muchos más milagros del Señor. Y entonces ella pudo confiar en que también ella podría ser ayudada por este Mesías. Hermanas, puedes perder muchas cosas en tu vida, pero jamás pierdas la fe. Dios es bastante poderoso. Él es maravilloso. Él es hacedor de prodigios y de milagros. Ella entonces se aferró a que Él era el único que podía ayudarlo, a que Él tenía el poder de ayudarla. Dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino. Hermana, ella no fue una mujer que esperó que alguien la llevara con el Mesías. Nadie le dijo, ven, Juanita, ven, Perenganita, vamos, allá el Señor te va a sanar. Nadie le dijo, vamos, porque era impura. Tal vez nadie se atrevía a acercarse a ella, tal vez le hablaban desde la puerta, yo no lo sé, pero nadie le dijo. Ella decidió venir. Ella fue una mujer con iniciativa. Dice que ella entonces vino por detrás entre la multitud, y no solamente vino, dice la palabra de Dios, que tocó su manto. Y entonces vemos por qué. ¿Qué era su pensamiento de ella? ¿Cuál era su plan? ¿Qué era lo que ella había pretendido? ¿Qué es lo que ella vio en su mente cuando ella oyó ese mensaje? Pues ella dijo, el versículo 28, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Qué fe de esta mujer. Ella no esperaba que el Señor la tocara y la sanara. Ella dijo, si yo tan solamente toco su manto, yo seré salva. Qué fe de mujer. Qué fe tuvo esta mujer, hermanas. Ella se aferró. Si es el Mesías, si Él es Él es el enviado de Dios, Él va a poder ayudarme a mí. Ella mostró una gran fe, hermanas, pero también una humildad. Ella no pidió audiencia. Ella no pidió ser escuchada. Ella no pidió ni siquiera ser vista. Ella solamente buscó una sanidad. ¿Qué necesitó, hermanas, ella para poder dar este paso? Es un paso de fe. Es un paso que requiere, como dije, iniciativa. Y eso se llama también valor, emprendimiento. Hermana, primeramente ella necesitó fortaleza literal, fortaleza física, para poder acercarse entre la multitud. Acuérdate, tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre. ¿En qué nivel de hemoglobina estaba ella? ¿6? ¿5? ¿Qué debilidad sentía ella? ¿Una debilidad extrema? No lo sé. Pero ella, yo pienso que oró a Dios y ha de haber dicho, Señor, fortaléceme, ayúdame a llegar, ayúdame a ver al Mesías, ayúdame a acercarme a Él por detrás. Yo no quiero ni siquiera que Él me vea, yo nomás quiero tocar su manto, que Él me sane, nada más con esta fe que tengo. Hermanas, ella necesitó fortaleza literal de parte de Dios para abrirse paso entre la multitud.
Cuando yo era niña fui una niña muy delgadita y muy chaparrita. Y recuerdo lo difícil que se me hacía abrirme paso entre la multitud, nada más en la secundaria, para poder comprar una torta. ¿Cómo puedo llegar si están todos hechos en bola? Y trataba, ¿y saben qué hice una vez? Me metí por abajo entre todos y salí enfrente. Y entonces ya pedí mi torta. Yo pienso que esta mujer hizo algo así. Ella dijo, me voy a mezclar entre la multitud y yo voy a acercarme al Mesías. Hermanas, ella necesitó fortaleza de Dios para hacerlo. Ella necesitó valor, hermanas, para salir de su casa. Ella, acuérdense, no tenía vida social. Ella necesitó el valor suficiente para salir de su casa y acercarse, tal vez encubiertamente entre la multitud, que nadie la conociera. Tal vez ya ni la conocían porque tenía 12 años encerrada. Debido a esa impureza, ella no podía acercarse a la multitud. Nadie, ya les acabo de leer, todo el que la tocara era considerado impuro. Pero ella necesitó valor para vencer todas esas cosas o argumentos en su contra y poder salir a buscar de Dios el milagro que ella necesitaba. Hermana, ella necesitó valor para vencer los prejuicios de la época, porque una mujer no se podía acercar a un rabí por el hecho de ser mujer. Pero como te dije, ella no buscó una audiencia, ella solamente buscó un toque de fe. Veamos, dice la palabra de Dios, el versículo 28, porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hermana, ella obtuvo lo que ella había creído. Ella había creído que si tocaba solamente el manto del Señor, ella iba a ser sana. Y así sucedió. Dice la palabra de Dios que al momento en que ella tocó el manto del Señor Jesús, quedó sana. Ella sintió que se secó esa fuente de sangre, ese flujo, ya no hubo más. Ella se sintió libre, seca, limpia. Y entonces yo pienso que se sintió gozosa en su corazón. Pero la palabra de Dios dice que en el mismo momento en que ella sintió esa sanidad, el Señor Jesús habló. Dice la palabra de Dios. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y aquí sale algo paradójico. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Señor, mira, es una multitud, todos están empujando, nosotros estamos tratando de liberarte y todos se acercan y te aprietan. ¿Cómo que quién te ha tocado? Todos te han tocado. No, dice el Señor Jesús. Dice versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él sintió que alguien lo había tocado. No apretado, tocado con fe. Alguien había tenido la fe suficiente para obtener de él un milagro. Él quería ver quién era. Él sabía quién era, pero él quería que esa persona diera testimonio. Él quería que la gente supiera lo que había pasado. Hermanas, entonces esta mujer necesitó valor, como les dije, para vencer los prejuicios de la época, acercarse al rabí, al maestro, y con un toque de fe recibir el milagro. Solo necesitó un toque, hermanas, y el milagro sucedió. Yo recuerdo hace mucho un canto que cantábamos cuando llegamos a Cristo. Decía, una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. Y nos hablaba acerca de eso, de que tan solo necesitamos una mirada de fe. Solamente poner en verdad nuestra confianza en Él y Dios hace su parte. Hermanas, esta mujer, cuando el Señor Jesús dice que alguien que tiene que decir quién fue, ella es forzada entonces a dar testimonio. Forzada a decir su vergüenza, a publicar lo que ella estaba pasando, su angustia, su dolor, todo lo que ella había vivido por 12 años. Y ella entonces tiene que dar testimonio. Dice el versículo 33,
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hermanas, ella se arrodilló delante del Señor Jesucristo y confesó toda su angustia, todo su dolor, toda su tragedia, pero ahora la maravilla de haber sido sanada por el Señor Jesús. Ella no recibió rechazo del Señor Jesús, no recibió una reprensión, no, al contrario, recibió de Jesús comprensión, recibió amor, recibió aceptación. Dice la palabra de Dios que Él le dijo, hija, la trató como una hija, tu fe te ha hecho salva. Se le reconoció su fe. Le dice, ve en paz. Hermanas, por muchos años ella no había conocido la paz. Ella solamente había conocido la angustia, el dolor, la debilidad. Y luego le dice, y queda sana de tu azote. Esta enfermedad que tenías ha sido librada. Ya no padecerás más de esto. Hermana, ¿cuántas veces nosotros hemos padecido una enfermedad y quisiéramos ser sanadas de ese azote? El Señor Jesús la restauró completamente. Pero hermanas, ella tuvo la fortaleza suficiente de parte de Dios para acudir al Señor Jesús. Creo que es la única mujer en la Biblia que fue ella misma por iniciativa propia a buscar al Señor Jesús para ser sanada. ¿Sí? La mayoría de las otras sanidades que vemos es alguien pidiendo por otro, pero ella misma pidió por su necesidad. Hermana, tú y yo tenemos una necesidad. Acerquémonos a Dios con iniciativa, con intrepidez, pidiéndole al Señor que nos libere. Esta mujer ni siquiera tuvo el valor para acercarse, era tan humilde para acercarse frente a frente, decía por detrás, pero ese toque de fe la liberó. Hermana, ten la suficiente fe en el Señor Jesucristo para que Él te libere de angustias y males. Dios te bendiga.